Perú es un país que durante décadas ha luchado contra la violencia, la inseguridad, la pobreza y que actualmente los niveles de inseguridad se cuestionan si vinieron de afuera o nacieron aquí mucho tiempo atrás. Claro, nadie se siente seguro. Ya sales de tu casa con miedo, pues. La seguridad ciudadana en el Perú está totalmente nulo, por no decir otra cosa. Sicarios matando gente en las calles, cartas de amenazas dejadas al lado de los cuerpos y políticos pidiendo que se expulse del país a extranjeros son el contexto de respuesta que se están viviendo actualmente en Perú como consecuencia de la inseguridad. El crimen organizado es político. El crimen organizado está manipulado por la gente poderosa. Esta semana desde Lima abrimos un urgente debate entre inseguridad y xenofobia. ¿Se está realmente buscando combatir el crimen o se está alimentando un peligroso monstruo de odio social? Pongamos las cartas sobre la mesa. Yo creo que el problema es más profundo aún en este momento. ¿Por qué? Todo parte de la cabeza de la señora Boluarte. Las organizaciones criminales comienzan a crecer y ¿qué buscan? Buscan empoderarse, ¿para qué? Para lograr su impunidad. ¿Y cuál es la mezcla? La política. Pues me parece un poco excesivo atribuirle a un fenómeno absolutamente propio de una economía abierta. La migración, el hecho de que porque se produjo esa migración tenemos este nivel de inseguridad. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, aquí en esta seguidilla de temas de los que vamos a ir abordando en nuestra visita al Perú. Obviamente la semana pasada hablamos un poco del contexto político, ¿no?, que se está viviendo en este país, y uno de los temas que salió a colación que le preocupan a la mayoría de los peruanos es obviamente la seguridad. No creo que haya país en el mundo en donde obviamente sus ciudadanos no estén preocupados por la seguridad, pero la seguridad pasa, o este tema pasa por muchas directrices. No hay la percepción de la seguridad real, la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de Estado. Pero en este caso, ustedes tienen un tema sobre todo a nivel de la calle en donde preocupa un poco la situación, el sicariato. O sea, el peruano parece estar un poco nervioso de a veces salir a la calle con sus móviles libremente, y a eso se le han añadido ciertas características de las que quiero ir hablando posteriormente. Pero pongámonos en contexto, ¿cómo sienten ustedes que está el Perú en este momento a nivel de seguridad? Bueno, es real, vivimos un problema de inseguridad terrible. La gente de a pie, en las calles, en los mercados, en sus puestos de trabajo, ya no se siente segura para nada. Es más, el ambiente, les podría decir que es totalmente inseguro, ¿no? Porque antes, normalmente los delitos de extorsión, de sicariato, iban dirigidos a grupos determinados. Ahora ya no. Grupos determinados, te digo, de empresarios importantes, con gran poder adquisitivo, pero ahora no, eso ya se ha desbordado y las mafias están atacando directamente al peruano de a pie. Hace poco hemos estado viendo cómo los transportistas de todo el Perú han estado haciendo huelgas. ¿Por qué? Porque están totalmente desprotegidos los choferes. Les roban y les cobran cupos simplemente por pasar por determinadas calles o por recoger a los pasajeros en un determinado paradero, ¿no? Y esto es una situación que se ha desbordado. Ahora, Patricia, hay un elemento de la inseguridad en el Perú que es particular, Dimitri. Por lo menos en dos economías ilícitas, el Perú es el segundo productor mundial de cocaína y el séptimo productor mundial de oro. Y esto hace depender estos dos recursos naturales, digamos, de una economía globalizada que paga precios exorbitantes. Entonces yo creo que ese nivel de la inseguridad debemos de ponerlo y aislarlo de este otro que ha explicado Patricia, porque requiere medidas diferenciadas. Sí. No sé qué te parece. A ver, yo creo que igual de acuerdo con ambos, pero le agregaría algo que tú señalabas quizás en una entrevista que han hecho sobre la crisis política. Yo sí creo que la crisis política que no vive recientemente el país, sino desde hace muchos años, de alguna u otra manera hace o permite que la sensación de inseguridad
crezca por parte de la ciudadanía. Siempre han existido delitos, quizás ahora con mayor potencia o con mayor vehemencia estos delitos son más violentos, pero lo que siente la ciudadanía es que de la mano con el número de delitos va también de la mano con la impunidad. Un país que permite una impunidad, de alguna u otra manera, invita a otros sectores criminales a ser parte de ese espacio. Y Entonces, justamente lo que dice usted, doctor, la crisis política. Entonces, los venezolanos no les quedó otra que salir huyendo de sus países. Había gente buena, había también gente delincuente y es por ese motivo que ahora nuestra crisis está tan álgida, porque además de las bandas y organizaciones criminales que ya tenía, con las que ya contaba el Perú, ahora tenemos encima otras que se les considera más peligrosas de repente por ser diferentes, que son organizaciones criminales de Venezuela, de Colombia, de otros países, y ahí está el mejor ejemplo es el Tren de Aragua. Pero ya va, pero un segundo, pero que es que quiero acotar una cosa. Pero eso es implicar directamente que, por ejemplo, los venezolanos son los causantes del detonamiento de la criminalidad aquí en el Perú. ¿No sería un poco eso debatir si la criminalidad ya estaba aquí o vino de afuera, no? Eso no es... Si me permites, Sí, cómo no. por favor, mira, en el Perú habrán 1,5 millones de ciudadanos de nacionalidad venezolana. Y en las cárceles del Perú no hay más de 4,000 internos de esa nacionalidad. Entonces me parece un poco excesivo atribuirle a un fenómeno absolutamente propio de una economía abierta, la migración, el hecho de que porque se produjo esa migración tenemos este nivel de inseguridad. Hay que ser claros, con leyes migratorias muy claras y que se cumplan, uno podría haber evitado ese flujo de personas sospechosas o que han cometido delitos. Bueno, como soy actualmente congresista de la República, no es que vaya a abogar a favor del Congreso, pero me parece que sí hay una mala interpretación de parte de muchos medios de comunicación sobre las últimas leyes que se han aprobado en torno a la seguridad, ¿no? Y creo que están creando mentiras en la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ley que yo promoví. En ese momento, la Fiscalía es la que se encarga de hacer la investigación ante una denuncia, pero los fiscales no están capacitados ni han estudiado para llevar a cabo este trabajo. Los que sí han estudiado y están capacitados para investigar son los miembros de la gloriosa Policía Nacional del Perú. Es por eso que mi ley está devolviendo esa capacidad investigativa de la Fiscalía a la Policía Nacional. Pero eso no es un poco confundir las funciones, porque la policía investigativa, correcto, es policía investigativa, pero ya el fiscal pertenece a otro rango del Poder Judicial. Exactamente, por eso estamos tratando de entrar en razón. Sin embargo, los medios de comunicación tergiversan eso y es por eso que hay declaraciones como esta que piensan que el Congreso está trabajando en contra de la seguridad, cosa que no es así. En principio yo diría que tratar de reducir el problema de la criminalidad o de la inseguridad con el tema de izquierda, centro o derecha, no creo que vaya por ahí. Yo no creo que se pueda reducir, si es que verdaderamente de manera seria, profesional, se quiere hablar sobre el tema, reducir a temas de izquierda, centros o derechas, porque ni siquiera podemos llamar partidos a los 40 y tantos que están inscritos para las elecciones. No hay partido, no hay ideología, cada uno se va o viene, algunas veces uno postula por un lado, aparece por el otro. Eso no es algo serio, ¿no? Por un lado, pues tenemos todo el factor de migración, pero también por otro lado, como dijo el doctor, tenemos toda la parte de la minería ilegal. Por eso Claro, que porque son dos tipos de violencia diferentes, ¿no? Yo creo que, a ver, como yo siempre digo en este programa, aquí no se viene tampoco a maquillar cosas como que nos... Es cierto que definitivamente hay bandas criminales que han llegado al Perú de otras latitudes, especialmente se ha mencionado el Tren de Aragua, que es una banda en teoría original de Venezuela, pues creo que realmente se ha esparcido por toda América Latina y obviamente seguramente tendrá sus actores acá. Algo. El Perú le abrió las puertas a Venezuela y a todos los países, y a los venezolanos nosotros los amamos, los queremos, les hemos brindado todo lo que tenemos, les hemos dado trabajo, los hemos acogido como un latinoamericano parte de nuestra familia, pero en todas las familias hay buenos y malos. Sí, bueno, por eso digo que yo creo que el problema no es criticar a los venezolanos ni a Venezuela independientemente de las razones por las que estén acá, sino es simplemente tratando de entender que en ese grupo de gente mala sí vino alguien que, bueno, el que tema hay no es ser que... simplistas y reducir todo a una gran idea que englobe todo.
porque como lo dijo Ricardo, la criminalidad podemos dividirla en dos, aquellos delitos de raqueteo, de robo celular, con los que están vinculados al crimen organizado, que esos verdaderamente ponen en riesgo la seguridad nacional. Lo otro no pone en riesgo la seguridad nacional. Y el tema es que, y eso es algo mundial, las organizaciones criminales comienzan a crecer. ¿Y qué buscan? Buscan empoderarse, ¿para qué? Para lograr su impunidad. ¿Y cuál es la mezcla? La política. Comienzan a involucrarse directa o indirectamente en la política. Y eso es lo que tenemos que comenzar a poner mayor hincapié, ¿no? Actualmente, ¿cuál creen que ustedes que es la principal carencia para poder combatir este flagelo? ¿Hay un problema también con los cuerpos de seguridad? ¿No hay suficientes miembros de los cuerpos de seguridad? ¿Están bien preparados? ¿No están bien preparados? Yo creo que es un colapso del sistema de justicia, porque, a ver, y eso es algo que también la población lo ve. Una persona es detenida por la policía porque está cometiendo en flagrancia un delito. Y sin embargo, en el lapso de 24 o 48 horas, esa persona va a salir libre, no por mandato del policía, sino porque el fiscal va a decirle que simplemente vaya a dar su manifestación en tal fecha. Entonces, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con esta persona Cuchillo, que está detrás de la matanza de estos 13 trabajadores en minería y que acaba de escapar a Colombia. Y ya había sido detenido anteriormente por la policía. Bueno, pero eso sería un problema del marco jurídico, ¿no? Me imagino que si el orden jurídico dice que lo puedes detener por 24 horas y en esas 24 horas tienes que presentar, es el sistema de justicia. El sistema de justicia está compuesto por policía, fiscales, ministerio de... Pero por eso pregunto, ¿dónde está el defecto? Coincido con lo que dice Dimitri. Sin embargo, yo creo que el problema es más profundo aún en este momento. ¿Por qué? Todo parte de la cabeza de la señora Boluarte. La señora Boluarte no tiene absolutamente ningún liderazgo, y eso para que lo sepan todos los latinoamericanos. Ella llegó al poder porque vacamos a Pedro Castillo. Ella llegó al poder como parte de una plancha, ¿no? Como vicepresidenta de la República, sale el presidente y sube ella. Ella llegó sin la aceptación ni el voto popular. Yo creo que el problema de inseguridad va a persistir porque aquí ustedes pueden salir y hacer encuestas en cualquier lugar, en cualquier mercado del Perú y en la calle. Nadie cree en la señora Boluarte, nadie respeta a la señora Boluarte, ni siquiera la población y menos aún la delincuencia. La delincuencia se burla de la señora, es por eso que continúa arrasando con la vida de los peruanos. Eso que usted dice es correcto en relación sobre todo a la situación política del país, pero volvemos a lo mismo. Pero no estamos un poco minimizando que el problema de criminalidad parece que empezó hace 4 o 5 años y no es una cosa ya también histórica que tiene otras raíces. Sí, también pero más se ha acrecentado más en este momento. El Perú hace 20 años intenta una reforma policial, una reforma judicial, y los propios órganos encargados de autorreformarse lo impiden. Entonces hay un tema en quién va a dirigir un proceso de reforma del Estado para que sea más eficiente. Ese es un punto a señalar. El segundo punto es que hoy en día la representación política del Perú no tiene ninguna legitimidad, y estoy hablando de los últimos 8 o 10 años, para producir esa reforma. Bueno, yo creo que en la delincuencia no hay nada ni sencillo, ni más complejo, ni más complejo. Al final es bastante complejo todo en ese sentido, porque al final, ¿qué es un delincuente si lo piensas desde un punto de vista sociológico? Es una persona que obviamente debe tener un cierto trastorno social, educacional, moral, como lo quieras llamar, para que vaya a cometer un delito por las razones que sea, ¿no? Y esto no es una característica que sobre todo en América Latina la sufrimos muchísimo, porque precisamente, bueno, tenemos otro tipo de carencias en comparación con otras zonas del mundo en que independientemente, como lamentablemente siempre vemos el estigma, el pobre es el que paga los platos rotos, porque parece que la justicia no está funcionando. Pero es que bueno, pero sí, pero es que el sistema judicial puede funcionar, pero al final, el sistema de justicia. El sistema de justicia puede funcionar, pero de decisión. Pero cómo Cuando fui alcaldesa de La Perla del 2015 al 2018, trabajamos el tema de la criminalidad. Se logró bajar el índice de criminalidad y delincuencial en un 55%. Entonces sí es posible, teniendo de lado a la policía, teniendo de lado a un jefe de una región policial que de verdad tenga la decisión personal y la motivación de acabar con la delincuencia. De esa manera se hace un trabajo en conjunto, con respeto, con dignidad y acercándose a la población. Pero eso nunca va a
suceder con el liderazgo de esta señora. Pero ¿cómo combatimos la inseguridad, sobre todo en América Latina, de una manera proactiva y no reactiva? Es decir, porque la cárcel y todo esto, e incluso el tener que recurrir al Poder Judicial ya es, digamos, porque ya pasó el crimen. Pero yo lo que quisiera ver algún día es cómo la lo... clásica fórmula. Pero tenemos que ser reactivos también, porque si no somos tiene reactivos, que... ahorita colapsamos. En este momento pero ¿cómo pensamos en un plan a largo plazo para que Bueno, sea... el plan a largo plazo empieza por nutrir bien a los niños. Todo empieza desde la comida, de lo que hace falta en la mayoría de peruanos. Tenemos más del 50% de niños desnutridos a nivel de todo el Perú. Nutrición, estudios, salud. Por ahí parte todo. Deporte, para que los chicos se olviden de estar pensando en tener 2 armas, que ahora está de moda en ciertos sectores en el Callao. Ya a los 11 años, a los 10 años no tienen un arma, sino 2 armas, ¿no? Entonces, que estén pensando en hacer deporte, en estudiar. Es la clásica, no hay fórmulas mágicas. Hay que invertir en la niñez. Hay un fuerte debate en estos momentos en América Latina entre el garantismo penal y la fórmula Bukele. En circunstancias en que se está viendo que el presidente Bukele tuvo acercamientos con las maras salvatrucha para poder lograr una tregua que le permita sentarse en el poder. Y además para que el presidente Bukele acepte los deportados ilegalmente por el presidente Trump con una fórmula bastante dudosa. Sostengo que, por ejemplo, en el caso de las cárceles, el Perú va a comprar 24 aviones caza de última generación, $3.000 millones. Compremos 20. Con el costo de 4 aviones caza de última generación, construyes 3 cárceles del tipo Secot de Bukele. A ver, pero yo no creo que si en sea... vez de construir cárceles, construimos escuelas. También, por supuesto. Yo no creo que pase por ahí, porque un tema es la defensa nacional que no tiene nada que ver con el tema de la justicia. Porque, por ejemplo, desde el año 2017... el problema del Perú no es un problema de dinero, no es un problema de dinero. 2017 fue el último penal que se construyó en Cochamarca, en Cerro de Pasco. Desde ahí no se ha construido un solo penal. Es decir, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. No es un problema de dinero. Siempre la gente dice, necesitamos más dinero. El MEF tiene, el Estado peruano tiene. El problema es no hay que sacar de un bolsillo para dárselo al otro. Yo creo que en el tema de defensa está bien. Bueno, dinero hay en el Perú. Eso le quería preguntar. Dinero hay en el Perú, pero lo que pasa es que hay falta de capacidad de los gobernantes, falta de capacidad de gestión. Los gobiernos regionales tienen dinero para hacer las obras. Las alcaldías tienen dinero para hacer sus pistas, veredas y recoger su basura. La PCM, mediante el Ministerio de Economía, tienen el dinero, pero la cosa es que cuando lo entregan, lo derivan y lo gastan a veces en gastos corrientes, las obras las inician y no las terminan, o gastan el dinero en hacer puros expedientes técnicos que al final no llegan a concluirse en una obra porque la coima y la corrupción está justamente en el proceso. Bueno, pero eso ya se discutió, digamos, yo pienso que en mayo del 2025 ya sabemos que, bueno, esto sí, la señora Boluarte, obviamente hay muchísimas dudas de cómo llegó al poder, de su mandato, de su estadía en el poder, pero bueno, mire, ya pasó de verdad, o sea, pero no aguanta que ya pasó. Bueno, ya sé que no aguanta, pero bueno, ya se planteó que las elecciones son en abril del año que viene. No tiene nada que ver. El Congreso de la República puede vacar en cualquier momento a la señora Boluarte. Así que ella no se vaya a sentir tranquilita en su casa haciéndose sus operaciones, sus cirugías estéticas, porque en cualquier momento ya el Congreso la puede sacar y además elegiríamos a un presidente del Congreso que luego asumiría como presidente del Perú, porque el Perú no puede perder un año más sin liderazgo. Yo creo que la delincuencia va a seguir avanzando. Según lo que te escucho, estás buscando una respuesta mágica y no la hay. No, mágica no. Además, Lo que pienso es que... algo que se pueda conseguir epidérmicamente. Tienes que acabar con los problemas que subyacen, que es la política, el tema de la impunidad, porque mientras que haya impunidad, todas las organizaciones criminales van a ver al país como un campo donde pueden desarrollarse normalmente. Tenemos este tema de los 13 mineros y nadie habla de que en el Congreso, digo, no todo el Congreso, pero una mayoría apoyó que se continúe con el reinfo. O no apoyaron. No y eso está quedaba mal. otra. No quedaba otra. Había un porque ministro si no que quería apoyábamos acabar. el reinfo, en ese mismo momento iban a asesinar cientos de personas. Entonces tenemos que pensar en la gente, estamos capturados. más en lo político. Estamos capturados. Es así. Bueno, pero es que yo creo que ahí esa es la conclusión también, que a nivel político el sistema está colapsado. Por eso hay que pensar cosas estructurales. No podemos hablar de cambios epidérmicos. El Perú
para esta coyuntura que tiene actual, no puede aplicar, no sé cuál sería la fórmula, quiero que usted me la fórmula que utilizó con el terrorismo. A eso vamos, a eso vamos. ¿Qué fórmula utilizaron en aquella época? ¿Cómo lo Son llevaron? inconvenientes. Claro, son un poco diferentes las características. A eso me refería. Pero El terrorismo bueno. como figura jurídica no pasa de 5 o 6 conductas o subconductas que tipifican el delito. Si hablamos de criminalidad organizada, solamente veamos el globo de corrupción o cohecho en todas sus formas, ahí nomás tienes 4. Luego veamos las economías ilícitas, tienes más de 15. Luego veamos las extorsiones y todo tipo de fórmulas contra el patrimonio, o sea, vas a tener más de 40. Ahora, pero en la situación en la que estamos ya no es posible una solución fácil, no es una solución que nos guste necesariamente a todos. En el año 90, 95 había avanzado tanto el terrorismo que había que tomar decisiones que no necesariamente uno puede compartirlas o uno no puede estar alegre. Pero ahora, en la situación en la que estamos, donde ha avanzado la criminalidad organizada a un punto de quiebre, es necesario que el Estado, no estamos hablando del gobierno, el Estado, porque acá normalmente se funciona como gobierno o como una situación de un par de años, pero necesitamos que un Estado tome decisiones serias que no necesariamente nos va a gustar. Si un enfermo viene con una gangrena, hay que amputarle el brazo o le vamos a poner una pomadita. No, en el momento de la lucha contra el terrorismo, en los años 90, teníamos un líder que tomaba decisiones extremas y muchas veces radicales. Sin embargo, acabamos con el terrorismo. El día de hoy no tenemos un líder, tenemos pura gente que se llena la boca hablando tonterías de cosas que nunca van a suceder. Vamos por partes. El día que se captura a Abimael Guzmán, un 13 de septiembre del año 93, ese líder estaba pescando en las selvas de Loreto y se enteró por la prensa que la fuerza de la DINCOTE, presidida por el general Quetín Vidal, había capturado a Abimael Guzmán. Así que aquí, de liderazgos mesiánicos, creo que estamos hartos. Aquí tenemos que hablar de una fuerza institucional del Estado. Y entiendo el planteamiento tuyo, Dimitri, pero hay 2 puntos que para mí son irreductibles. Yo no puedo permitir que sea el retiro del sistema interamericano o la pena de muerte 2 medidas eficaces para luchar contra fórmulas tan difusas de criminalidad. Eso lo puedo sostener con cifras, no funciona. Entonces, yo acepto necesidad de mano dura en ciertas conductas, es necesario. Pero generalizar con tipos abiertos me parece sumamente... Concordo contigo, yo no estoy planteando acá saliendo de la corte, pena de muerte. Cuando alguien habla de pena de muerte sabe que eso no se va a dar porque tenemos muchos problemas solamente con el tema de retirarnos. Ahora, pero sí se necesita tomar serias decisiones. En el año 90, 95, si un juez ponía 5, 10 o 20 años preso a un líder senderista, ¿qué le pasaba a su familia? ¿Lo volaban o no lo volaban? Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Muchas veces cosas que no necesariamente nos gusta. Mire, yo les digo algo, yo de verdad quisiera que el Perú obviamente pueda frenar un poco esta avalancha que tiene al peruano en realidad inquieto, el que está en la calle, el que viene a visitar. Además es un país que depende mucho también del turismo, que le gusta a la gente venir para acá a visitar todas las bellezas culturales que tiene. Entonces necesitan volver a sentar unas bases en donde las personas que estén aquí, que quieran invertir en el Perú, también se sientan seguras. Y este ritmo, por como se ha venido esparciendo a nivel global, de lo que se ha venido escuchando del Perú, de la violencia, etcétera, etcétera, no está beneficiando al país para nada, ¿no? Y a lo mejor sí, definitivamente la institucionalidad se tiene que organizar. De verdad han pasado 3 o 4 años con un desbalance político institucional 2016 importante. en realidad, desde 2016. Pero el año que viene también hay una oportunidad de la que ya hablamos en el programa pasado, pero que espero que de verdad le busque soluciones a este tema que le está afectando pues la vida a todos y que lamentablemente siempre termina perjudicando, no sé cómo más, a los más pobres, a los menos privilegiados, porque al final que le maten a un hijo, un sobrino, a alguien en la calle un día porque fue una banda o lo que sea, da igual cuáles fueron las razones. Estas cosas no deberían estar pasando en un país como este. Bueno, les doy muchísimas las gracias por haber venido hoy. A ustedes los espero la próxima semana por aquí por RT en Español. Vamos a continuar con Cartas sobre la Mesa desde Lima, Perú.